Estamos con el doctor Raúl Ríos. Él nos va a explicar en detalle qué pasa con las células madre y conseguimos a la mejor modelo, pues la periodista Scarlett Cárdenas, que vivió la experiencia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos con la hermana chica de Scarlett Cárdenas, soy la hermana menor. Soy mi hermana menor. Sí. Oye, Scarlett, me dio permiso mi mamá para venir hoy día. Tuve que pedir permiso. Gracias por acompañarnos. Fíjate que tú lo has dicho por ahí, un rejuvenecimiento de tu rostro. Podemos mostrar ahí a la Scarlett y se te ve fantástica, además, a raíz de las células madres, que es algo bastante nuevo para la mayoría de las personas. ¿Cómo fue esto? Mira, la verdad es que a mí me encanta primero leer artículos de salud. Sí. Entonces estaba yo recorriendo varios artículos y de pronto me topo con este concepto de célula madre. Dije, ¿qué es célula madre? Empecé a estudiar sobre esto y encontré 3 casos que me parecieron tremendamente importantes. Medicina del futuro, el primer concepto. Y en segundo lugar, bueno, Rafael Nadal. Sí. Salió de las canchas por varios meses. Para recuperar lesiones. Y confiesa después de 3 años de dolor intenso que vuelve a ser número 1 gracias a las células madres sin ningún dolor. Déjame mostrarle a la gente tu rostro, el antes y después de Scarlett con respecto a este tratamiento. Mira por favor, el monitor para que veamos a la Scarlett. ¿Eso es? Después. Antes. Después. O sea, después, perdón, eso después. Mira, ahí está. 24 horas después de la intervención. Ahí está el antes. Y tiene que ver la caída de los ojos también, ¿no? Acá, mira, lo que pasa es que 24 horas después cambió mi rostro totalmente. Ya, yo quiero preguntarle. Ahora, esto es una maldad, doctor, porque lo que yo quería sanarme era una lesión en el tobillo. Sí, ese era el origen. Yo quiero preguntarle al doctor una cosa. ¿La célula madre se inyecta en la cara? Así como se inyecta la toxina botulínica, el ácido hialurónico. Bueno, las células madres tienen varias aplicaciones. Una de las aplicaciones puede ser por vía local o por vía sistémica endovenosa. La aplicación que tú me estás preguntando, Jordi, es precisamente aplicación local. Tú la puedes inyectar directamente en la cara. ¿Y eso se saca de la grasa del cuerpo? De la grasita. Esa es la gracia que tiene la grasa en este caso. Eso es curioso, doctor, porque nosotros habíamos escuchado el tema de las células madre a propósito de que a las guaguitas, ¿no es cierto?, del cordón umbilical o de la médula. Se habla de eso, de los huesos más largos, pero de la grasa es algo que es como bien revolucionario, como dice la Scarlett. Bueno, él confiesa que él es un buen banco de soy un banco andante de células madre. Después de eso ya perdí la vergüenza. Yo voy a ser un poquito escéptico, doctor, pero ¿esto es concluyente? ¿Hay estudios en revistas científicas? ¿Está comprobado o es algo que todavía es experimental? La verdad es que en realidad hay mucha información sobre esto, hay muchos estudios todavía, y la verdad es que esto se utiliza fundamentalmente en enfermedades que son muy graves, en que uno hace uso más bien de tipo compasivo. ¿Ya? Pero una cosa es el uso, que algunos médicos como usted lo estén practicando, pero otro es que ya la comunidad científica lo reconozca como válido, aceptable, seguro. ¿Eso es así? Seguro sí, y en muchas patologías ya es una aplicación, digamos. Posinfarto, en España se está utilizando. ¡Qué maravilla! Claro. Y probablemente dentro de muy poco tiempo la gente va a estar guardando sus células madres en banco. Y la verdad es que es experimental desde el punto de vista que todavía nos falta conocer muchas cosas, los usos, las dosis de células madres. Oye, doctor, muy cortito, yo requiero una pregunta, pero me quiero quedar con esa imagen porque ahí la cara de la Scarlett se ve como descansada. Sí. Encuentro que eso es como, es lo que uno busca a lo mejor, ¿no es cierto? No solamente el tema, bueno, rejuvenecer, por supuesto, pero se ve una cara como... Es que ¿sabe lo que pasa? Yo había bajado en estricto rigor, porque todo el mundo me dice que hoy cuando me ve en la calle me dice, uy, tú no eres gordita. Entonces yo tenía el trauma de que todo el mundo pensaba que yo era gordita. Entonces por decisión propia, decidí bajar 6 o 7 kilos para que la gente dejara de decirme, porque más tengo la cara redondita, todo el mundo pensaba que yo era gordita. ¿Cómo los bajaste, cuando Scarlett? llego es que no quiero hacer propaganda, pero lo que quiero decir es que fui una nutricionista y la nutricionista me dice, mira, Scarlett, tú eres la desordenada de la vida, tú trabajas desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, empieza a dormir un poco más, sigue haciendo tu ejercicio, yo hago... Comes pésimo, tú eres 200 bicicletera, abdominales todos los días, 200 abdominales todos los días. La Scarlett bicicletera también. Bicicletera todo el fin de semana, pero dormía pésimo y comía desordenado. Entonces empecé a comer ordenado, me dijeron, estos alimentos te hacen súper bien, estos son neutros, estos nunca más. No fui talibana, no lo hice al 100%, lo hice al 70%, pero al cabo de 6 semanas yo había bajado 6 kilos. Entonces cuando me topo con esto de las células madre, yo ¿de dónde sacaba grasa? Dije, saqué de mi espalda. 100 gramos de mi espalda. Y entonces dije, voy a arreglar mi tobillo. Después de la chuleta, ¿se acuerdan ustedes de la ministra Elena von Baer? En un partido de la Teletón, perdí mi tobillo, corte de ligamento y viví 3 años prácticamente con ese dolor. ¿Tú eres y cuando yo cuando yo ponía la patita en la tapa de la cama, me dolía muchísimo. Ahora von Baer te pegó la patada. Un chuletón. Un chuletón. Ese cortito que vimos ahí fue pero es un cariño al lado de lo que me ¿Tenemos la patada? No. Bueno, entonces yo vivía con dolor crónico y me hizo sentido lo que dijo entonces
Rafael Nadal. Rafael Nadal O sea, y también perdón, Radamel tú vas Falcao. a lo de las células madres por lo del tobillo. Una lesión. Pero este maldadoso... No, por eso, estás por lo del tobillo y es ahí me dice, cuando... hemos sacado 100 gramos, ¿por qué no aplicamos en tu carita? Tú que te reventaste trabajando. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Entonces yo dije, no, en la cara nada, yo no quiero nada. Y me dice, no, si lo vamos a hacer, mira, vas a ver, te vas a dar cuenta. Yo quiero 24 horas preguntar después una yo era otra cosa, persona. doctor. Yo he escuchado dentro de todo este universo nuevo que son las células madres, que algunas clínicas de acá extraen células madres desde el cordón umbilical de la guagua cuando recién nace. ¿Es la misma célula madre que usted puede extraer de la grasa de un paciente? No, en realidad células madres hay muchos tipos. Hay células madres de sangre, de médula ósea, que durante más de 30 años ya se está utilizando en casos de leucemia, linfoma, para los trasplantes de médula ósea. Pero también se pueden sacar de los dientes, de la grasa. Lo que nosotros utilizamos fundamentalmente de la grasa. Las células madres tienen dos grandes clasificaciones importantes. Una que es hematopoyética, que van hacia la sangre, que son fundamentalmente las de sangre de cordón umbilical, las de médula ósea. Pero las que nosotros utilizamos desde la grasa se llaman mesenquimales. Van hacia formar tejidos u órganos, riñón, pulmón, corazón, Oiga, cerebro. me pregunta gente... Sí. también, No, la misma, me pregunta sí. gente, pregúntale a Scarlett, ¿cómo es el procedimiento? Es muy simple, muy simple. Pero si me permite le quiero contestar a Mauricio, porque Mauricio, desde la visión del periodista, somos todos desconfiados. Tenía la misma desconfianza. Y te quiero contar algo, muy breve. ¿Cómo me convencí de hacer esto? Tengo una amiga que a los 30 años tuvo cáncer de colon. 30 años. Fue tan agresivo su tipo de cáncer que cuando ella acudió a un hospital aquí en Chile, le dijeron, tú estás desahuciada. Llegó a pesar 36 kilos y quedó en una silla de ruedas. Tuvo que dejar su trabajo. Y envejeció su cara inmediatamente. 36 kilos pesaba ella a los 30 años. Sus riñones estaban comprometidos. Y tuvo la suerte de coincidir en ese hospital con un médico norteamericano que le dijo, nosotros hace 20 años estamos tratando a las pacientes con células madre. ¿Quieres viajar a los Estados Unidos? Ella le dijo, ¿esto tiene un costo millonario? Sí. Pero si quieres salvar tu vida, ella había reunido la plata para comprarse una casa. Y dijo, no me sirve de nada comprarme la casa si en un mes o 2 meses más ya no ni siquiera voy a estar. Entonces ella decidió invertir ese dinero y se fue a los Estados Unidos con ella. 3 meses de tratamiento. Evidentemente su cuerpo estaba tan deteriorado que ella no pudo utilizar sus propias células madre, pero tuvo un donante compatible. Y durante 3 meses fue tratada. Volvió a Chile y era otra persona. Ay, qué impresionante. Otra persona. Forma parte de un grupo experimental en los Estados Unidos, en Nueva York, y ella vuelve todos los octubres de cada año a tratarse, a chequearse. El octubre del 2013, la última vez que fue, los médicos le hicieron un examen a sus riñones y están como que ella tuviera 20 años. Impresionante. O sea, y no tiene solamente 35 hoy día. El tema médico, además el tema cosmético, es tremendamente revolucionario, milagroso. Entonces, cuando alguien te dice, hay un pruebas testimonio concretas, como ese. yo los tengo. Y por eso me convencí. Eso, hay avances, y lo decía Jordi, lo preguntaba, ¿no? Claro, uno conocía por el cordón umbilical, me tocó hacerlo a mí cuando nació mi hijo mayor, por ejemplo, y uno las guarda. En Chile no hay bancos públicos, entiendo. No. No hay. Por lo tanto, ¿yo puedo usar para el rejuvenecimiento de mi rostro o algo células? ¿Tienen que ser propias de mi propia grasa o pueden ser En células general madre? todavía es preferible que sean propias. Dentro de poco tiempo probablemente vamos a tener la tecnología para obtener células madres Ya. ¿Y puras. cómo es el procedimiento? Scarlett, cuéntanos qué tuviste que hacer. Es muy Anestesia simple. general. Yo puse a disposición del doctor mi body, mi Ya. cuerpo. Que le entregó el Y yo body, dije, ya. en realidad mi tobillo. Yo quería mejorar este dolor de tobillo, que era que me despertaba y me dormía con dolor de tobillo todo el día. Entonces sentía que era una condena que no me merecía, además, porque yo jugaba limpio y me llegó un chuletón. Pero bueno, en fin. Él me dijo, esto es muy simple, anestesia local, y bueno, evidentemente primero hay que extraer sangre. ¿De dónde? Como yo coincidía en que había bajado de peso, él decidió que de la espaldita. Nosotros las mujeres siempre tenemos un pequeño rollito aquí en la espaldita. 100 gramos. 100 gramos debe ser, doctor, algo 100 como gramos esto, es ¿verdad? media taza de café, digamos. Eso son 100 gramos. Por lo tanto, es una lipoaspiración cantidad en menor. una zona muy localizada con anestesia local. Yo, la verdad, no sentí absolutamente Sí, nada. no hubo dolor. Luego, eso, para explicarlo es muy sencillo y para que la gente que nos está escuchando lo entienda. Se pone una especie de centrífuga, esa grasita, 20-25 minutos, se extraen las células madre y el médico las reaplica en la zona donde yo quería tratarme, que era el tobillo. Y como a este maldadoso le sobró un poquito, dijo, ¿por qué no aplicamos en la Oye, carita? pero una pregunta acá, lo que me preguntan de tengo inmediato, demasiadas preguntas. sí, que son muchas las dudas, la gente está muy interesada en este procedimiento. ¿Este no es el plasma rico en plaqueta? Hay gente que se saca sangre y la famoso se la PRP. centrifuga, algo así, y se hizo también como conocido como tratamiento cosmético, más que nada. La verdad es que eso es como andar, no quiero nombrar una marca, de un auto y las células madres en Fórmula 1. Es una diferencia abismal. Nosotros utilizamos PRP, en realidad factores de crecimiento derivados de las plaquetas,
junto a las células madres, porque los factores de crecimiento son los que alimentan a las células madres. Doctor, perdón, parte de la técnica. Con lo que estaba diciendo la Scarlett recién, aquí obviamente hay una razón de responsabilidad frente a gente que padece enfermedades terminales. ¿Es compatible la célula madre en caso de que hay una persona, como la Scarlett describía, con cáncer, con un diagnóstico atroz, que pueda revertirlo y sanarse? La verdad es que ahí yo no quiero hablar de milagros, esto es medicina. Sí, es medicina del futuro, y la verdad es que tenemos muchos casos de pacientes. No quiero hablar de cáncer, porque ahí es donde uno entra en cuestionamientos de tipo ético, que todavía ahí sí la cosa está muy experimental. Cuando uno habla de células madres, estamos hablando de células madres de cordón umbilical, de la sangre, y estamos hablando de células madres mesenquimales derivadas de la grasa, que son dos cosas absolutamente distintas y diferentes. Células madres de cordón umbilical, estamos hablando de 7.000. Cuando hablamos de la grasa, hablamos de 30 millones, 100 millones, hasta 300 millones. Por lo tanto, cuando que no todas son hematopoyéticas. ¿Ah? ¿No todas son útiles para este tipo de procedimiento? Usted agarra un montón, descarta algunas, ¿cómo es el procedimiento? No, en general, bueno, hay unos procesos que se hacen en el laboratorio que uno puede obtener qué porcentaje de células madres tú tienes vivas, que están vitales. Doctor, que tenemos preguntas de la gente para Scarlett también, que empieza a través de Twitter. Alberto. Sí, doctor, ¿cualquier lesión puede ser sanada con células madres? Te pregunta Vivi Hurtado. Como les comentaba, en realidad esto no es magia, no cualquier lesión puede ser sanada con células madres, pero si uno ve mejorías, nosotros tenemos pacientes con Alzheimer, por ejemplo, en que la misma familia es la que dice, bueno, de hecho mi madre, yo partí en esto porque mi madre tenía un Alzheimer, tuvo un accidente vascular encefálico grave, quedó muy grave, y en mi desesperación yo dije, ¿qué puedo hacer por ella? Ya tenía algunas ideas de lo que eran células madres, me contacté con colegas en Estados Unidos, me contestó uno y me dice, yo estoy trabajando ya con células madres humanas en adultos, y ahí yo fui a aprender la técnica y la desarrollé. O sea, recién estamos conociendo los alcances. De nuevo, esto en algunos ámbitos es todavía experimental, en algunas enfermedades experimental, y en otras ya hay más evidencia. Sí. Preguntan acá una tocaya tuya, Scarlett San Martín. ¿Existen cremas que dicen ser de células madres? ¿Eso existe? ¿Es efectivo? Ahí es donde se produce toda la confusión, porque esto da para mucho, y eso es un poco la idea de estar en televisión, para, en el fondo, educar un poco de lo que significan células madres. De estas cremas yo no había escuchado nunca. ¿Existen? Sí, muchas cremas, pero la verdad es que esas son derivados de productos vegetales. Células madres de productos vegetales, de la manzana, por ejemplo, y se hacen crema. ¿Y eso sirve? Es cosmético, la verdad, y algunas utilidades tendrán lo importante como es que las cremas. Alberto, se están conociendo más los alcances. Hablamos, bueno, de la lesión de la Scarlett, pero también el tema cosmético, Alzheimer, tantos temas. Si a la Scarlett a lo mejor le hubieran sacado, no está tan flacucha, pero un poquito más de grasita, se puede almacenar eso y a lo mejor ver si la lesión volviera, ojalá nunca vuelva, pero si volviera la lesión, poner después de nuevo un pinchacito ahí, ¿o no? Bueno, esa es la idea. Fíjate que en España están trabajando mucho en células madres. De hecho, en ortopedia y traumatología, que es una de las cosas que nos aboca, digamos, la lesión de rodilla, la artrosis de rodilla, el centro en Barcelona, y de hecho el club de fútbol, que estaban conversando recién de fútbol, el club de fútbol Barcelona tiene una unidad de medicina regenerativa, y prácticamente todos los equipos de fútbol que se precien de tal. Entiendo que, perdón, aquí la selección chilena está viajando con un terapeuta cubano también, que es especialista en este tipo de... Probablemente, porque uno ve que las lesiones mejoran sobre todo de tendones, Alberto, de cartílagos en forma espectacular. Y que Alberto, no sí, doctor, te pregunta @carito_valpo, ¿el tratamiento de las células madre sirve también para la caída del cabello? Bueno, ese es uno de los usos cosméticos. Eso es uno de los usos cosméticos y aplicaciones locales. En calvicie sí hay que hacer un par de aplicaciones separadas cada 4 o 6 meses, y tiene buenos resultados. Nosotros ya tenemos algunos pacientes en tratamiento. Oye, Isabel Silva pregunta si hay estadísticas ya de aplicación en la cara, si hay un historial de aplicación en, no sé, de nuevo le pregunto, en alguna publicación científica. Sí, hay publicaciones científicas en las sociedades de cirugía plástica, de cirugía cosmética. Hay médicos muy famosos que han hecho publicaciones ya sobre esto, ¿no? Doctor, y los resultados hablan por sí solos. Ustedes tienen un caso que nosotros cubrimos en prensa que es realmente impresionante. Lorena es una señora de 52 años que dice, yo vivo mi vida de cierta manera, pero me miro al espejo y siento que no soy la que soy por dentro.
Ella decidió someterse a esto y fíjate que el cambio es realmente impresionante. El primer resultado, porque además no queda rastro alguno, esto no es un lifting que te cortan un poco de piel, ¿No queda rastro te de estiran nada? la piel y quedas como con cara de velocidad. No, esto es absolutamente distinto. Estos son algunos pinchazos que se aplican, en mi caso fueron 5, pero cuando tú quieres hacer un rejuvenecimiento de ¿Dónde verdad está son bien? muchos más. En las líneas de expresión básicamente. En realidad se hacen 2 incisiones de 2 milímetros, que es como la punta del lápiz, alrededor de los ojos y en las comisuras labiales. Habitualmente en una arruguita que todos tenemos, y ahí introducimos una cánula, que es como una manguerita, con la cual podemos acceder a la cola de las cejas, que habitualmente uno pierde Sí. volumen y por lo tanto se nos cae Y la se ceja. cae. Con eso logramos levantarla. Levantar un poco. Claro, esto que es la gotera de la lágrima, que es lo que uno normalmente Hágamelo a ve. mí. Hágale la gotera, mire cómo tiene la Yo tengo gotera. la este gotera. pobre. La verdad, porque yo soy herencia familiar, soy ojeroso. Ya. Y me estoy usando lentes ahora para tomarme, ya no sé Pero qué alguien hacer, que po. se ha puesto Más Botox, que gotera, por ejemplo, parece como riachuelo. cualquiera de acá del estudio, ¿podría aplicarse Por como supuesto, complementar no, esto? no, es complementario. Aquí es donde en realidad tenemos que tener la comprensión de que estas cosas son complementarias. No es que el Botox es muy bueno para arrugas de expresión. Pero el caso del Botox hay que hacer cada 4 meses, Jordi. Yo me he puesto un par de veces un pinchacito de repente, hay que hacer, sí, un poquito, ya lo único. Cada 4 meses hay que como un refresh. La pregunta es, en este caso, lo de Scarlett, ¿es una vez y ya o hay que estar...? Yo estoy viviendo un proceso que termina a los 6 meses. 6 meses después de lo que nosotros hicimos, yo voy a ver los resultados definitivos. Así que lo interesante es que las células siguen trabajando, como Claro. nuestros mejores obreros, como los bomberos. Apagan este incendio y además tienen la tremenda facultad de reconstruir Pero son tejidos. 6 meses, vas a ver los resultados yo voy a y ir después tiene que retrocediendo volver a como ponerse o no. Benjamin Button. ¿Qué pasó con Scarlett? ¿Cuál es el procedimiento Tenemos en muchas instantes? preguntas. Muchísimas preguntas. Ya Estamos regresamos, hablando de rejuvenecimiento a través de las células madres. No se lo pierda. Interesante tema. Ya volvemos al matinal de Chile. Ríos, de cirujano de Regencell. ¿Qué pasa con el tema del procedimiento? Hay que volver a hacerlo cada cuánto tiempo, Scarlett. Tú ya lo hiciste, a los 6 meses se ve el resultado y después ¿cuántas veces? Estoy viviendo un proceso en que se supone estoy retrocediendo en el tiempo porque las células madres están haciendo su trabajo. Es como que yo fuera Benjamin Button. Entonces en 6 meses más voy a ser un poquito más joven de lo que soy. Pero lo más interesante de esto, creo yo, es ofrecerle a la gente la posibilidad de ser como tú eras hace 10 años. Esto es lo que yo he visto. Esto es lo que yo puedo contar. Es como si uno se tomara una fotografía y viera lo que era hace 10 años y ese es el efecto. Pero básicamente en personas yo diría mayores de 50 años. Ahí yo creo que Ya, pero es mucho más notorio. tú En te mi caso yo creo que pinchaste- será más sutil. Te pinchaste una vez, a los Sí. 6 meses ve el resultado definitivo y, Y no después lo hay voy una a hacer mantención. más por ahora porque me parece que es suficiente. Fueron 5 pinchazos en mi rostro. Entonces voy a vivir este ¿Doloroso o proceso. no? ¿Cómo fue? Mira, yo te diría, a ver, yo tenía anestesia en mi rostro, no sentí los pinchazos. Después que se produce este proceso, algunas personas generan algunos hematomas e hinchazón. Yo no tuve ningún hematoma en la cara, sí un poquito de hinchazón. Lo viví, este proceso de haber sido unos 4 o 5 días de hinchazón. Mi cara comenzó a volver luego a la normalidad y lo que yo sentía al tocar mi rostro era un poquito de dolor, como si alguien me hubiese pegado, por ejemplo, pero ese dolor se mantuvo 4 o 5 días muy leve, no es nada terrible. Comparado con los resultados. Y a los 4 o 5 días yo ya era otra persona. ¿Quedaste con moretones la No, cara? ninguno. ¿Se notaban los pinchazos? No, eso se borra a los 4 o 5 días. Tú te miras al espejo y dices, esta es mi fotografía de hace algunos años Doctor, atrás. ¿cuánto cuesta esto? Pregunta que se repite acá. Ah, qué buena En pregunta. realidad es mucho más... Si uno lo compara con los resultados, con un lifting es mucho más barato que un lifting. Ya, pero al y ser mucho más invasivo. una intervención cosmética, ¿esto no tiene cobertura de ningún tipo? En ¿o sí? general no, porque no está codificado todavía, no tiene Doctor. ningún procedimiento estética tiene cobertura. Y es más pero caro no, que un pero no. tratamiento con ácido hialurónico, con Botox, que son aproximadamente 300, 500 mil pesos. Si tú lo vas sumando, lo que usas en Botox, ácido hialurónico, que te lo tienes que repetir en 6 a 8 meses, al final es más caro. Como procedimiento, alrededor de 2 millones y medio de la cosa estética o de una aplicación en artrosis, por ejemplo. Doctor Ríos, Scarlett Cárdenas, muchas gracias. Son muchas las preguntas que quedaron. Gracias, Bio Vivo, la radio, por haberte permitido estar acá con Estoy nosotros. haciendo una cimarra con Radio Vivo Vivo, porque yo voy a estar en Vaya, Vivo Vivo, sí, pero le doy las gracias porque me voy corriendo para allá. Ya, no,